Bienvenidos a Geopolítica. Soy Francisco Tudela. El tema de hoy es un tema que ha dominado las primeras planas del mundo y el contenido de todos los medios, que es lo que el presidente Donald Trump ha llamado el Día de la Liberación, el Día de la Liberación Nacional de los Estados Unidos de América. ¿De qué se ha liberado los Estados Unidos de América? De las asimetrías arancelarias a primera vista con diversos países del mundo. Esto es, los Estados Unidos cobraban aranceles inferiores a muchos de sus socios comerciales. Esto es, los productos americanos tenían aranceles superiores a lo que los productos de esos países pagaban en los Estados Unidos. Y por lo tanto, aquella frase críptica del 20 de enero del año 2025, ya no se van a aprovechar más de nosotros, dicha por el presidente Trump en el discurso de investidura, ha encontrado su materialización el 2 de abril. Pero también es evidente que detrás de esta política arancelaria hay una política hegemónica y un intento de modificar la economía global del mundo, la economía política global. Y ese intento viene desde el primer gobierno del presidente Trump, que no reconocía la legalidad de muchos aspectos del funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio. De tal manera que no estamos frente a un hecho nuevo, como veremos en este programa. Este programa se va a concentrar esencialmente en qué es lo que ha sucedido en los Estados Unidos con la adopción de estas medidas, la inestabilidad de los mercados y cuál ha sido la reacción de distintos países en el mundo, principalmente la China, que parece ser el vértice o el objetivo principal de la nueva política arancelaria de la administración Trump. Con esto volvemos en un instante. Como decíamos, el 2 de abril fue calificado por el presidente Donald Trump como Día de la Liberación Nacional. Naturalmente, esto implicó aplicarle nuevos aranceles que van desde el 54% que inicialmente se aplicó a China hasta el 10% que se ha aplicado a alrededor de 75 países en el mundo, pasando por la Unión Europea y los países asiáticos, que han tenido aranceles que oscilaban entre el 25 y el 45%. De tal manera que es esta vez sí un sistema completo arancelario a nivel global el que ha sido propuesto por el presidente norteamericano. Esto produjo una enorme inestabilidad en los mercados bursátiles norteamericanos y del mundo entero. Algunas bolsas subían, las bolsas americanas, el Dow, Standard & Poor's, Nasdaq, caían en caídas que no tenían precedentes cercanos. Y naturalmente esto ha generado una enorme incertidumbre en el mundo. No es necesariamente que los aranceles sean insuperables. Parece ser que el objetivo es negociarlos. Esencialmente, como veremos más adelante, los Estados Unidos han tenido en el pasado esta política de libre mercado a la carta. La China emitió un white paper, o sea, un documento que contiene un punto de vista definitivo sobre la política arancelaria americana y, naturalmente, planteó la resistencia a los aranceles norteamericanos y a la posición de la administración Trump. Esta medida fue acompañada de un arancel del 84%
a los productos norteamericanos que entraban a la China. La represalia de la administración Trump fue inmediata y se colocaron aranceles a la China de 125%. Esto probablemente no tenga paralelo desde hace muchísimas décadas, sobre la importación de los bienes chinos a los Estados Unidos. El presidente Trump argumentó que eso se debía a la falta de respeto de la China hacia América. La Unión Europea ha impuesto también un arancel del 25% sobre 1.600 productos norteamericanos. Si bien, así como el presidente Trump ha declarado una moratoria de 90 días a sus aranceles, excepto a aquellos países como la China y otros que se opusieron frontalmente a ellos, la Unión Europea también ha declarado una moratoria sobre los 1.600 productos americanos que serían gravados por aranceles europeos durante los próximos 90 días. Esta moratoria mutua abre el camino a las negociaciones. En el caso de otros países afectados, el mundo entero prácticamente, ha impuesto una pausa de 90 días o directamente ya se han iniciado reducciones recíprocas. Esto es, hay algunos países que no han esperado 10 minutos después de las declaraciones del presidente Trump para tender puentes hacia los Estados Unidos y empezar a negociar. El eje de la medida es la reciprocidad arancelaria. Ese es el gran argumento norteamericano. Ellos nos cobran más aranceles, nosotros cobrábamos menos aranceles, dicen los norteamericanos, pues entonces vamos a igualar el cobro de aranceles. Lo que sí es cierto en este punto de vista, sea cual sea la posición que uno tenga, es que el mundo ha vivido con el consenso de Washington y los últimos 25 años del siglo XXI en la ilusión, en el engaño, de que vivíamos en un mundo sin barreras arancelarias. Y es la administración Trump, al entrar, digamos, como un elefante en locería, por decirlo de alguna manera, al tema arancelario, que ha hecho ver al mundo que existía una serie de estructuras arancelarias y pararancelarias que los Estados Unidos en particular sentían que le eran desfavorables. Esto naturalmente afecta a la China, a varios países asiáticos, a la Unión Europea, a América Latina, etc. En el caso de Rusia se dio un argumento que resultó muy divertido. Los oponentes del presidente Trump, para tratar de decir que era amigo del presidente Putin, dijeron no le ha puesto aranceles a Rusia. La realidad es que Rusia, debido a las sanciones por la guerra civil siria y después por la guerra de Ucrania, hoy por hoy no tiene comercio con los Estados Unidos de ningún tipo y por eso no puede ponerse aranceles donde no existe un intercambio que sea gravable con ellos. Este eje de la medida de la reciprocidad arancelaria es una medida que ha producido un gran desconcierto y una caída fuerte en las principales bolsas norteamericanas como Nasdaq o el Dow Jones en los índices bursátiles o Standard & Poor's, que tienen distintas composiciones. Las tecnológicas, las acciones tecnológicas están en Nasdaq, en el Dow están las 100 principales industriales y en el Standard & Poor's están las 500 acciones de mejor desempeño en el mercado americano. El anuncio de los aranceles fue el 2 de abril y el Dow, que estaba en 42.314 ese día, bajó en 24 horas a 38.314. Para el 7 de abril estaba en 37.645. El 8 de abril hubo una ligera recuperación y el 9 de abril el presidente Trump
estableció la moratoria de 90 días que estabilizó a los mercados. Esta moratoria de 90 días es esencialmente para 75 países del mundo. Aquellos países que amenazaron con represalias a los Estados Unidos no han sido incluidos en esta moratoria y ya se les está cobrando a los aranceles que fueron designados para ello. Sin embargo, ese día el índice bursátil Dow Jones, en reacción a la moratoria, subía 7.87% a 40.608 y el Nasdaq subía 12.16%, así como el Standard & Poor's 9.2%. Pero el 10 de abril, en la mañana, volvía a caer ligeramente el Dow 2.38% frente a la incertidumbre inevitable que la moratoria de 90 días crea. Esto es, ¿qué va a pasar cuando lleguemos al día 91? Eso es lo que los mercados se preguntan. La reacción de la Unión Europea aclara ese punto, o sea, 25% a 1.600 productos americanos, pero declara su propia moratoria de 90 días. En esos 90 días la Unión Europea y los Estados Unidos van a negociar. Las medidas arancelarias apuntan a la reciprocidad de la estructura arancelaria global que nunca se dio en el siglo XX y tampoco se dio en el siglo XXI, a pesar de la ilusión dentro de la cual vivíamos, y los Estados Unidos perjudicaban que esta era una relación asimétrica que los perjudicaba, especialmente por las asimetrías arancelarias producidas por las manufacturas chinas. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, el 10, ha reconocido que efectivamente la China es el vector principal, el corazón del problema para ellos. Por eso también deben verse estos aranceles como una reestructuración política del comercio global que busca debilitar a los adversarios de los Estados Unidos de América, por ejemplo, a los BRICS y su pretensión de sustituir el dólar como medio de cambio y moneda de reserva internacional. El caso del Canal de Panamá, por ejemplo, ilustra perfectamente la naturaleza política de las acciones de la administración Trump. Esto es, las dos empresas chinas que administran o administraban la entrada y salida del Canal de Panamá, pues han sido compradas por BlackRock, una empresa norteamericana, y hoy se está negociando el libre tránsito de la flota americana a través del Canal de Panamá. No puede pasarse por alto tampoco las amenazas reales que la China plantea a Taiwán y que afecta a todo el mar del sur de la China y del Japón, que ha llevado al Japón a decir que si Taiwán es atacado, el Japón consideraría que ellos también han sido atacados, diciendo en pocas palabras que hay un peligro de conflicto real en esa parte del mundo, ¿no? También está lo que podríamos llamar el giro del Partido Comunista Chino hacia un nacionalismo mucho más fuerte y hacia una expansión militar que ha llevado el 9 de abril a Rutte, el secretario general de la OTAN, a decir una cosa sorprendente en el contexto de estos aranceles. Esto es, que la OTAN no debe pasar por alto el crecimiento militar de la China y que la OTAN no debe ser ingenua respecto a la militarización china. Esas afirmaciones de Rutte desbordan el marco geográfico de la Alianza Atlántica y la convierten a través de este comentario en una alianza militar global, cosa que no tiene precedentes. La OTAN jamás se ha pronunciado sobre lo que ocurre en la China
en el mar del sur de la China o en el mar del Japón. De tal manera que este pronunciamiento muestra un viraje en la política internacional también de 180 grados, al igual que la política económica. Y está la vertical del poder en Rusia, lo que llaman la flota negra rusa, a través de la cual se vende el petróleo de Rusia, y está finalmente la guerra de Ucrania como medidas que motivan esta política económica norteamericana que busca afectar a los países que de alguna manera son vistos como adversarios de los Estados Unidos de América. El objetivo histórico de los Estados Unidos desde el siglo XIX, desde que Hamilton en el siglo XVIII en realidad diera el discurso de las manufacturas ante el Congreso americano, es la prosperidad, el crecimiento y la hegemonía de los Estados Unidos de América. Esas son las estrategias nacionales de seguridad de los Estados Unidos de América a nivel global. El presidente Coolidge en 1921 lo definió con una frase enormemente ilustrativa. Dijo: "America's business is business". Esto es, el negocio de los Estados Unidos son los negocios. Si alguien quiere una explicación que sea una mejor síntesis de lo que está ocurriendo hoy, pues no la va a encontrar. Esa es la esencia. Bill Clinton, en los 90, también confrontado con el incipiente crecimiento de la China, no la situación actual en donde la China produce el 73% de las manufacturas del mundo, estableció que había que enderezar la economía americana con lo que él llamó una estrategia nacional de exportaciones, cosa que era posible en ese contexto porque todavía era la era unipolar inmediatamente posterior a la caída de la Unión Soviética. El corazón del credo americano desde la Segunda Guerra Mundial, al término de la cual los Estados Unidos quedan como el único país con su industria intacta. Todos los países europeos han visto sus fábricas bombardeadas, han hecho un esfuerzo de guerra gigantesco, Rusia igual, la China es todavía un país agrario, y entonces los Estados Unidos tienen una posición única en el mundo. Literalmente están solos con su poder económico inmenso. Y entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, el libre mercado es el objetivo de los Estados Unidos y el corazón de su credo político. Sin embargo, nunca dudaron a lo largo de todo el siglo XX en utilizar el proteccionismo de ser necesario. Y esto es una cosa a retener. Después de firmar el acuerdo sobre aranceles, el GATT, en 1947, que eran unas rondas de negociación sobre los productos mismos para crear reciprocidad, rondas que continuaron hasta los años 90, las últimas fueron las rondas Uruguay. Después de firmar en 1947 este Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, en 1948 no quisieron firmar la Carta de La Habana. La Carta de La Habana de 1948 era la creación de la Organización Mundial de Comercio, que tuvo que esperar hasta 1994 para ser creada y hasta 1995 para que los Estados Unidos firmen la Carta de la Organización Mundial de Comercio. Los Estados Unidos no quisieron hacerlo en 1948 porque su posición en los mercados mundiales era absolutamente dominante. El presidente Trump, en su primer gobierno, del 2016 al 2021, cuestionó las normas legales de la Organización Mundial de Comercio. Si bien el presidente Clinton había firmado esto en 1994,
Pues no pasó mucho tiempo hasta el 2016 para que ya haya una objeción norteamericana a las formas de la Organización Mundial de Comercio. El hecho es que los Estados Unidos han practicado a lo largo de las tres últimas administraciones, Obama, Biden y Trump, un libre comercio a la carta, esto es, condicionando bilateralmente, negociando distintas estructuras arancelarias y también firmando tratados de libre comercio. La orden ejecutiva a la que se refieren estos aranceles nuevos establece que estos aranceles se hacen respetando la ley y los tratados forman parte de la ley, de tal manera que estos 90 días de moratoria pues van a implicar negociaciones en base a tratados existentes para muchos países. Esto es, los Estados Unidos siempre han acogido lo que es mejor para sus intereses económicos, cosa que por lo demás es el comportamiento de todas las grandes potencias desde que Atenas dominaba el Mediterráneo y indujo sin querer a Esparta a ir a la guerra contra ella. La realidad es que nadie suprimió los aranceles en la era del consenso de Washington y en estos primeros 25 años del siglo XXI. Se moderaron, se redujeron, pero no hemos vivido en un mundo sin aranceles, que era la ilusión que dominaba a gran parte de la humanidad. Los Estados Unidos cobraban menos aranceles en general que la Unión Europea o los países industrializados del Asia. El presidente Trump lleva a cabo entonces una política que el internacionalista Mearsheimer de la Universidad de Chicago ha denominado radical y revolucionaria, que en el lenguaje político norteamericano es un término muy fuerte. Un radical es una posición que está a la izquierda de los liberals dentro de la izquierda. En este caso, Trump no está a la izquierda, pero su política es radical. Es una política no solo radical en el orden externo, sino en el orden interno, de saneamiento de la USAID, por ejemplo, la supresión de la Voz de América, la reducción de 2 millones de empleos públicos en la administración americana y la creación del DOGE, esta agencia para la eficiencia gubernamental que dirige Elon Musk. O sea, estamos frente a una revolución que va a marcar el siglo XXI. Uno puede discrepar de ella, uno puede estar de acuerdo con ella, pero uno no puede ser indiferente a ella porque es indiscutible que sus efectos se van a hacer sentir durante muchos años y van a cambiar el entorno no solo internacional, sino la política interna de muchos países. Este saneamiento afecta grandes intereses, como es lógico, y está principalmente dirigido en lo político a debilitar no solo a los adversarios internacionales de los Estados Unidos, sino a los adversarios internos de Donald Trump, que son conocidos bajo la etiqueta genérica de los globalistas, los que deslocalizaron las industrias norteamericanas y las colocaron en la China por una mayor eficiencia de costos, sobre todo en la mano de obra china. Y entonces, por un lado están los BRICS, por el otro lado está la China, pero también están internamente dentro de los Estados Unidos los globalistas, los cuales se ven seriamente afectados por ese 125% de arancel a la China, porque muchos de los productos que la China exporta a los Estados Unidos son los productos bajo licencia que ellos producen en la China. De tal manera que en vez de poner un impuesto del 125% dentro de los Estados Unidos a los globalistas, lo que hace Donald Trump es poner unos aranceles que los afectan indirectamente, pero fuertemente. Los Estados Unidos no parecen tampoco estar buscando una guerra comercial a ultranza en el mundo,
sino lo que mencionábamos como el libre mercado a la carta. Esto es una suma de negociaciones bilaterales con 180 países para establecer aranceles recíprocos, excepto en el caso de la China, que sí parece ser el objetivo central de la política de la administración Trump. En realidad, nada de esto es nuevo para los Estados Unidos y el mundo, pero la forma como ha sido presentada sí es nueva. El siglo XX y el siglo XIX fueron para los Estados Unidos siglos proteccionistas. Volvemos en un instante con las conclusiones respecto a la política arancelaria y el Día de la Liberación Nacional de la administración Trump. Las conclusiones de lo que está ocurriendo son varias. La primera de ellas es que todavía no hay una visión estabilizada y definida de lo que está ocurriendo con la nueva política arancelaria. Esto va a tomar tiempo. Estas moratorias de 90 días establecen unos plazos relativamente largos para negociaciones cuyos resultados es imposible predecir en este momento. Hay que tener en cuenta que en el siglo XX los Estados Unidos pasaron de un periodo relativamente liberal a un proteccionismo duro en 1930 con la ley arancelaria Smoot-Hawley. El presidente Franklin Delano Roosevelt en 1934 estableció, para escapar de ese proteccionismo duro, los Reciprocal Trade Agreements, o sea, los acuerdos bilaterales de comercio recíproco, con aranceles recíprocos, que es un poco lo que está ocurriendo ahora. Cuando se hizo el sistema monetario internacional en 1944, en Bretton Woods, no se incluyó el tema arancelario. Los Estados Unidos firmaron, como ya señalamos, el GATT en 1947, pero no quisieron ir hacia el libre comercio y no firmaron la Declaración de La Habana de 1948 para crear entonces la Organización Mundial de Comercio. El impacto político del Día de la Liberación Nacional del 2 de abril y la política negociadora de los aranceles es inmenso, así como la liquidación de las agencias internas, La Voz de América o la poda de la USAID. Entonces hay que ser conscientes también de que todo el debate que ahora vemos en el mundo ocurre en medio de una lucha ideológica, en medio de una guerra política de los pro-trumpistas y los anti-trumpistas, los pro-americanos, los anti-americanos, las grandes rivalidades internacionales con sistemas de economía política diferentes, como son la Unión Europea con sus cuotas, Rusia con su vertical del poder en la cual todo se refiere al Kremlin, la China con un mercantilismo militarista de partido único y los Estados Unidos como una gran potencia militar y económica de libre mercado, en la cual no hay una intervención del Estado en lo que las empresas hacen. De tal manera que tenemos una admisión en la política arancelaria del 2 de abril del multilateralismo real, de la multipolaridad real del mundo y de la reacción americana frente a ella. Hay un debate académico que también es necesario tener en cuenta. Los liberales sostienen que es malo para los consumidores las estructuras arancelarias. Y eso es indiscutiblemente cierto. Pero los estados, las grandes potencias, toman decisiones en función de la supervivencia de ellos y de sus pueblos en el tiempo.
Y esas decisiones son políticas e implican necesariamente sacrificar algunos aspectos del bienestar de sus propias poblaciones para alcanzar la hegemonía o el poder político necesario en un mundo multipolar. En resumen, lo que está ocurriendo es que, estando las cosas como están ahora, los Estados Unidos tienen el poder de cambiar la estructura del comercio exterior del mundo, pero el mundo no tiene el poder de cambiar la política económica norteamericana. Esa es la verdad clara y distinta que hay que comprender. El sistema internacional no tiene ni un gobierno mundial, ni un parlamento mundial, ni un poder judicial mundial con poderes coactivos sobre los países. Y entonces quienes definen la política del mundo son las grandes potencias a través de su actuar. Y en este momento los Estados Unidos están definiendo una nueva economía política para el mundo. Estamos en mar abierto, no podemos saber cuál va a ser el resultado final de esta política arancelaria, pero indiscutiblemente parece que la mayoría de los países del mundo van a negociar con los Estados Unidos y adaptarse en lo posible a ellos. También van a adaptarse políticamente porque muchísimos países no quieren estar en el lado equivocado del cañón. Con esa última reflexión nos despedimos hasta un próximo programa de Geopolítica. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada, según